Me graba la clase de Aneski, no creo que no ha llegado, entonces voy a grabar la clase. Vamos a iniciar. Entonces la clase de hoy lo voy a hablar sobre el control de la potencia activa y reactiva. Vamos a hablar un poquito de lo que sería el generador ya cuando está en funcionamiento. Siempre he dicho, una cosa es saber la teoría y otra es cómo aplicarla. Entonces hoy vamos a profundizar sobre un aspecto teórico pero visto en la práctica. ¿Qué es ese aspecto teórico que necesitamos saber para conocer el funcionamiento del generador y hacer la relación realmente cómo es que funciona este generador y qué es lo que ocurre? Entonces, quisiera ir a la gráfica que tuvimos hablando la semana pasada, donde tenemos una tensión inducida interna en la máquina, una E sub 0, una E sub F, una E sub G. Ese es el ángulo, esa tensión E sub F, E sub 0, E sub G, que son los nombres que se le dan, está a un determinado ángulo. Ese ángulo es el ángulo que nos permite conocer qué tan cargado está el generador, ¿verdad? ¿Qué carga activa está entregando? ¿Qué carga reactiva también está supliendo? Entonces, el generador, ese ángulo es importantísimo para nosotros y viene expresado o tiene una estrecha relación con una reactancia llamada reactancia sincrónica. Les comentaba que la reactancia sincrónica, y de forma de ser un repaso de lo anterior, la reactancia sincrónica toma en cuenta la reacción de armadura. ¿Qué es la reacción de armadura? Y no recuerdo si lo comenté la semana pasada. La reacción de armadura es un efecto que se produce sí y solo sí, como se dice en matemática, cuando circula la corriente de armadura o la corriente isual. Cuando la máquina está en vacío no hay reacción de armadura. Cuando la máquina está con carga hay reacción de armadura. Y quiero que quede claro, a mayor carga hay mayor reacción de armadura. En las máquinas DC este efecto se le conoce como reacción de inducido. Y generalmente nosotros hablamos de reacción de armadura en las máquinas de corriente alterna, como es nuestra máquina, la máquina sincrónica, la cual estamos estudiando y la utilizamos en la central. Entonces, tenemos ese caso importante. La XS es la reactancia de la máquina que toma en cuenta la reacción de armadura. También les tendría que recordar que la máquina tiene una reactancia propia fija del devanado y que se le suma a la reacción de armadura, y cuando tenemos estas dos se logra lo que llamamos la reactancia sincrónica. Cuando ustedes lean los libros de máquinas, si leyeron el libro de máquinas o el paper que le mandé la semana pasada, la reactancia sincrónica toma en cuenta ese efecto. Y hay dos formas de calcular la reactancia sincrónica: la reactancia sincrónica no saturada y la reactancia sincrónica saturada. Entonces, ¿por qué, profe, usted se detalla en la reactancia sincrónica? Es que la reactancia sincrónica es un dato del fabricante y él hace sus ensayos en el laboratorio y me la suministra para que yo tenga en cuenta cuáles son los parámetros internos de la máquina. También les comenté la semana pasada que la reactancia sincrónica se divide en dos partes. La reactancia sincrónica es calculada para una máquina de rotores cilíndricos, pero ¿qué sucede en la máquina de polo saliente? En la máquina de polo saliente, la máquina se comporta diferente de acuerdo al ángulo. Entonces, alguien ideó la fórmula de modelar, de conseguir esta expresión de la reactancia sincrónica a través de dos reactancias combinadas. Una reactancia que le llamamos XD, una reactancia de X, de eje directo. Creo que no sé, alguno de ustedes me mandó los datos de placa la semana pasada y estuvimos analizándolo, el XD y el XQ. Y recuerdo que en esa conversación del XD y el XQ, reactancia de eje directo, reactancia de eje en cuadratura, también salió a colación, o
de manera de pregunta, unos dos punticos que aparecen o dos comillas que aparecen en la máquina. Esas dos comillas eran la reactancia subtransitoria y la reactancia transitoria. En otro momento comentaremos eso. Una vez que la máquina entra en un cortocircuito, hay una corriente muy alta que decae rápidamente. Esa es la componente subtransitoria. Después hay una componente transitoria, decae con una menor inclinación. Si me están viendo en la pantalla, estoy señalando algunas inclinaciones. Y después la máquina llega al valor de corriente de cortocircuito fijo, que si el sistema de protecciones no es capaz de despejar, esa es la corriente de cortocircuito que la máquina va a suplir hasta que ella misma se deteriore, pues. Porque las corrientes de cortocircuito no es para nadie un secreto, son corrientes de valores muy, pero muy altos. Entonces, eso es en conclusión o un repaso de lo que vemos. Esta corriente I sub A que está aquí, este ángulo phi es el factor de potencia, perdón, es el ángulo con que sacamos el factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia es coseno de phi para los electricistas o los que tenemos la profesión electricista. Para los que tienen la profesión como mecánica, es el ángulo con que nosotros nos permite saber la potencia reactiva y activa y reactiva. Entonces, hablando un poquito de potencia, entonces vimos ya la semana pasada que esta es la curva que nos representa la máquina. Y fíjense que tenemos la curva roja, que es la potencia de la máquina. Nosotros pensamos que a 90 grados ocurre la máxima potencia, pero en realidad no, porque el componente de lo que estamos hablando ahorita, que era el par de reluctancia, componente de la reluctancia, se produce una potencia de esta forma, que en este primer ciclo se suma con el de la potencia del eje del principal proporcionada por el rotor. Pero en este siguiente semiciclo se resta. Entonces observen cómo la resta produce esta distorsión aquí de la forma de onda. Entonces, ¿cuándo se obtiene la potencia máxima? Bueno, cuando es máxima es en este punto, y ese punto ocurre un ángulo que es diferente de 90. Explicaciones claras de esto, si ustedes quisieran profundizar, están en el paper que les mandé de una universidad, están también en los libros del sistema de potencia, pero lógicamente lo que necesito que fijen es que la potencia máxima que entrega el generador no está a 90 grados, no está a 90 grados, tienes que estar por debajo de 90 grados, ¿no? Recuerden que esta era la ecuación. Si recordamos un poquito que el seno de 90 es 1, pareciera que sería lógico que este ángulo fuera 1, ¿verdad? O sea, este ángulo 90, perdón, el seno fuera 1 y obtuviésemos la potencia máxima. Pero les recuerdo que la máquina al tomar carga tiene un efecto reactivo, un efecto desmagnetizante, un efecto llamado reacción de inducido, que produce que ese generador, su máxima potencia no sea a 90 grados, sino su máxima potencia es a un valor determinado indicado en la gráfica anterior. Entonces usted como operador debe saber en funciones de operador que no debe exceder unos determinados ángulos. Estos ángulos, si podemos observar la gráfica, sé que no se ve adecuadamente, pero unas rayitas de las gráficas se refieren a ese determinado ángulo. Recuerdo haber hablado que la potencia, tenemos un ángulo teórico que es 90 grados, pero la máquina funciona a ángulos menores, que son los ángulos de 75 grados como límite práctico, y va a depender de cada una de las máquinas. Ya en la gráfica vemos toda la máquina, digamos desde el punto de vista fasorial. Vemos la EDF, que es la tensión inducida por el generador. Tenemos de E, es la tensión solamente producto de la excitación. Su F es la tensión restándole la reacción de inducido. Si
vemos EDF, llegamos a B, pero para llegar a B hay que restarle la caída interna. La caída es la pérdida de tensión que obtenemos debido a la reactancia de tipo inductivo y una parte resistiva, una caída en resistiva que está en cuadratura con la corriente, perdón, que está en fase con la corriente. En fase significa que tiene el mismo ángulo que la corriente. Y cuando decimos cuadratura significa que está a 90 grados. Entonces, está en fase con la corriente. Observen que este y esto están en fase. Este y este señor están en fase y produce este diagrama fasorial. Este diagrama fasorial, no se preocupen, son diagramas fasoriales que somos los especialistas los que manejamos esto con el diagrama fasorial, ¿no? Pero desde el punto de vista de ustedes práctico, quiero que se les quede que tenemos una reactancia que se produce, un efecto desmagnetizante en la máquina, y esta es la gráfica que nos demuestra ese efecto desmagnetizante. Entonces alguien me puede hacer preguntar que, profesor, entonces también hay un efecto, si hay un efecto desmagnetizante, hay un efecto magnetizante. Sí, y a este amigo invisible que me hace las preguntas aquí, que me dice, profesor, hace falta que me comente sobre el efecto magnetizante. Sí, las cargas de tipo capacitivo producen un efecto magnetizante. Y anótenlo en ese libro mental que llevamos, de que cuando estamos en operación y le colocamos mucha carga capacitiva al generador, entonces el generador presenta o podemos observar sobretensión. ¿Y qué es sobretensión? Solamente valores por encima del que teníamos ajustado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si usted coloca carga inductiva, el generador disminuye su tensión. Si conecta carga capacitiva, el generador aumenta su tensión. Cuando disminuye la tensión, la regulación es, digamos, lo que estamos acostumbrados. Y cuando aumenta, dice que la regulación es negativa, significa que estamos incrementando la tensión. Ok, simplemente repasamos la curva que nos da este fabricante para una máquina de 2500 kVA. Nos dice que, ojo, que la potencia máxima que le podemos sacar a la máquina es 2000, establece una línea recta. También dice mosca, así decimos en Venezuela, mosca, tener pendiente, que tenemos esta línea azul, límite de corriente de armadura, que está azul, eso es la corriente ISUA. Si nosotros estamos operando por encima de ese límite azul, es que estamos superando el valor de corriente. Aquí no lo podríamos superar porque primero está limitado por la potencia de la turbina. ¿Verdad? La potencia de la turbina. La turbina no va a dar lo que el generador puede soportar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos una turbina que da 2000, pero el generador puede dar 2500, pero la turbina no cede de los 2000, pues. Entonces, la potencia me lo está limitando la turbina. También, gracias a este amigo invisible, digamos, como digo yo ahorita, profesor, ¿puede ser el caso contrario? Sí, puede ser el caso contrario. A veces tenemos una turbina que puede dar mayor potencia y el que está limitado es el generador. Entonces podemos, si dejamos que el generador tome mayor carga, la turbina le puede dar esa potencia, pero estamos quemando el devanado del estator. En este caso, si nosotros aumentábamos la carga al generador con esta potencia límite, el que va a dispararse es la turbina, porque la turbina no va a poder dar los 2500 kilovatios de potencia, y entonces la turbina empezará a sobrecargarse y disparará antes de darnos los 2500 que dice aquí. Para no hacer el cuento largo, como digo yo, entonces tenemos este límite que no debemos superarlo. Tenemos el límite de corriente azul, que en este caso no lo vamos a llegar aquí. Este se hace un círculo, como hablamos la semana pasada, y este círculo continúa por aquí. Y tenemos una circunferencia marcada en rojo y dice que es el límite de corriente de campo. Esa es la máxima excitación que le podemos dar a la máquina. Si la máquina está funcionando por aquí, es que tiene una excitación superior a eso. Un valor de potencia reactiva
supongamos que estemos aquí en 2000, pero tenemos 2000 también de potencia reactiva, 2000 y 2000, fíjense que nos salimos de la gráfica. ¿Y qué va a pasar ahí? Me dice, ¿la turbina lo puede dar? Sí, la turbina lo puede dar, pero estamos con la máquina sobreexcitada. La máquina me va a, o se va a dañar por efecto de la corriente de campo. O sea, estoy dañando la excitación si opero ahí. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si yo operara 2200, 2300, por aquí vamos a decirle a 1000 kilovoltiamperes reactivos, 1000 kilovoltiamperes reactivos, la máquina está operando aquí y como podemos observar, ella tiene que disparar porque la potencia de la turbina no es capaz de suministrar ese valor. O sea, la máquina no va a poder disparar, va a entrar en control del sistema de protección y nos va a parar la unidad de la turbina. Ok, en el mismo orden de ideas, ¿qué pasa si pudiéramos tener una turbina que me da mucho más potencia y estoy operando aquí? Entonces, supongamos que estoy operando 2400 y 1000. Observen que está fuera de la curva azul. Ahí también vamos a tener un grave problema porque se me va a quemar el estator, la armadura. Ok, seguimos por aquí viendo los límites. Observen estas líneas rojas punteadas, ¿verdad? Son los factores de potencia. Entonces, observen que en esta condición verde, que es donde están la mayoría de los puntos azules, el factor de potencia nominal de la máquina, y la máquina tiene que estar operando cercana al factor de nominal. Una pregunta muy interesante es que ¿puede operar la máquina fuera del factor de potencia nominal? Sí. Hay siempre y cuando no me salga de esta gráfica. Y entonces esto es importantísimo para todas las personas de conocer que la máquina puede operar en diferentes condiciones. Esta es la ideal, pero mientras usted no supere los límites de operación que le estoy enseñando, no va a pasar nada. Entonces, supongamos este factor de potencia representado por la línea de estabilidad roja. ¿Qué pasa si la máquina llegara a operar a ese ángulo? Bueno, la máxima potencia que podríamos sacar a ese ángulo activa es menor a los 1500 kilovatios. No sé si me siguen con el mouse en este punto de aquí. Si yo me paro en este punto de aquí, donde se intersecta curva o esta línea recta, para no llamarle curva, es la línea recta, que al final en matemática también se le conoce como curva, pero una línea recta, este punto de intersección de la línea recta con la curva roja me da la máxima potencia que pudiera aprovechar a ese factor de potencia. Y observen que es muy pequeña, menor a 1000 kilovatios. Entonces, esto es básicamente lo que el operador debe conocer. Después vamos a hablarla en operación, pero para eso hablamos de las ecuaciones la semana pasada. Hoy vamos a ver qué pasa cuando ya la máquina empieza a comportarse. Ya ahorita tenemos el primer caso donde tenemos una máquina que lo típico es que si tengo una central, yo tengo un generador que está acoplado a la barra donde está conectada la carga, pero ese generador no se acopla directamente. ¿Por qué no se acopla directamente? Porque si lo acoplo directamente, todas las perturbaciones que tiene el sistema no tienen amortiguación y llegarían directamente al generador. Entonces se acostumbra que tenemos un generador y tenemos un transformador que yo le llamo igualador, a muchas personas que coinciden conmigo, un adaptador de impedancia, también se le habla en electrónica. Esto no es electrónica, pero cumple la misma función. Simplemente es un transformador que tiene relación igual, pues. Básicamente si es de 13.800, es 13.800 a 14, es 13.800, o sea, sirve para desacoplar eléctricamente el generador de la red de potencia. Cosa interesante que después podríamos comentar.
Esto nos permite seleccionar interruptores con menor nivel de cortocircuito, ahorrarnos dinero, aunque estamos incorporando un elemento más, y nos ayuda a preservar al generador, porque las fluctuaciones y las condiciones de carga que se nos presentan tienen un amortiguador en el transformador de acoplamiento. Y ahí viene la barra. Entonces, ¿qué quería conversar? Justamente quería conversar de qué sucede cuando nosotros conectamos carga al generador. Entonces, es ideal, amigos, conocer este proceso. Ya voy a empezar a hablar de esto. Sin embargo, quisiera conocer alguien quiere, hasta este momento tiene alguna pregunta de lo que hemos repasado. Si tienen, lo pueden comentar por el chat y seguimos ahora viendo qué pasa cuando el generador se va conectando con carga. Todas las rayitas que tenemos ahí, ¿verdad? Todos, como decimos, las cargas, las rayitas representan la carga. Toda esa carga me va a producir un efecto en la máquina. Y entonces eso es lo que vamos a iniciar desde este momento. Ahí tenemos un generador funcionando aislado. Hay gente que le dice en forma isla. El generador está solito, independiente. Lo hemos llevado a la velocidad sincrónica. Lo tenemos a la tensión adecuada, o sea, lo llevamos a, si es una máquina de 4 polos, está girando a 1800 RPM, si una máquina de 2 polos está girando a 3600 RPM. Tenemos la máquina en ese punto y empezamos a conectar carga. Cuando empezamos a conectar carga, ya tenemos aquí, ya nos está llegando el chat. Vamos a abrir. No me abre el chat, no sé por qué razón. Vamos a darle aquí por comando. Quiero abrir el chat, pero no me lo permite. No sé qué es. Ingeniero, una consultita. Háblele, pues, mejor así. Dígalo. El tema bueno, la potencia total, o sea, lo que quiero generalmente es que consumir toda mi potencia activa, que no tener pérdidas, ¿no es cierto? Y eso se va a traducir después también, yo creo que lo vamos a ver en el tema del triángulo de potencia, ¿no? Correcto. Ajá. El tema de la potencia es, tú sabes que la energía no se puede almacenar, salvo en baterías, pero en términos generales, la producción de la central se entrega en ese momento. Por eso es tu afirmación. Toda potencia que yo estoy produciendo se tiene que ir hacia la carga. Si esa potencia no está siendo consumida por la carga, mira lo que te va a pasar en la central. Tú vas a ver que la frecuencia se va a incrementar un poquito. Sí. Exactamente. Exactamente. Si la potencia no es consumida por la carga y tú le suministraste combustible a la turbina, vamos a ver que va a haber un pequeño incremento de la frecuencia. Entonces, el sistema llega en equilibrio por sí mismo, pues. Es igual como a veces nosotros, si tenemos una turbina limitada a, como la tuvimos anteriormente, a 2000 kilovatios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se conectan 2100 kilovatios? Bueno, a 60 Hz no se va a poder mantener. Entonces la turbina se viene por debajo de las RPM. Entonces ella se baja para poder compensar el torque y la velocidad. La potencia eléctrica que se mide en kilovatios es equivalente a torque por velocidad angular en el eje. Entonces, son cosas interesantes. A veces como que es difícil de comprender el proceso, pero hay símiles muy sencillos. El otro día alguien me decía que porque hay una sobretensión, tratando de explicar que porque hay una sobretensión cuando abrimos los circuitos
introspectivamente, y yo le digo, bueno, eso es como un tanque de agua. Tenemos un gran tanque de agua donde está cayendo, valga la redundancia, agua con unos chorros, y por otro lado hay una tubería de salida, pero la tubería de salida, tenemos 3 tuberías de salida a ese tanque, y las 3 tuberías de salida de agua son equivalentes a el agua que está entrando. Entonces, el nivel del agua se mantiene constante, no hay problemas en el sistema. Pero ¿qué pasa si tú cierras una de repente? Al cerrar una de repente, inmediatamente el tanque empieza a subir de nivel. Y todos los que están viendo el tanque se van a dar cuenta que suben el nivel. Entonces, las tuberías de agua que están abiertas se tienen que cerrar, y ese es el tiempo en que vemos nosotros la sobretensión en el sistema interconectado, en los sistemas interconectados de Bolivia, de Perú, de cualquiera de nuestros países. Recuerden que estuvimos analizando en el grupo, a veces yo manejo muchos grupos, entonces el grupo estuvimos analizando la falla que ocurrió el día miércoles. Tuvimos una falla en Venezuela, en el sistema interconectado, y estuvimos analizando esa falla un poquitico, claro, con lo que se puede saber. Entonces, ¿cuál es, en conclusión, la respuesta? Sí, la potencia se crea en ese momento. Si no tomamos las previsiones, se va a transformar esa potencia en un aumento de la frecuencia si la carga no la consume. Si la carga aumenta y yo no hago ajustes en la potencia activa, que es con combustible, entonces se va a traducir en una disminución de velocidad de la turbina. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir analizando el día de hoy. Entonces, quería empezar, en vez de la potencia en el eje, quería comenzar con la caída de tensión. En vacío tengo 13.800 voltios. Cuando empiezo a conectar estas líneas azules, la tensión empieza a disminuir, como se ve en la línea roja. Entonces, a medida que, ¿por qué la tensión disminuye? Bueno, la tensión disminuye simplemente por esto. Esta es la tensión cuando está en vacío. Cuando está en vacío, miden el módulo o miden el tamaño del vector que nosotros eléctricamente le llamamos fasor. El fasor es igualito que un vector, solo que se está moviendo 60 veces por segundo. Por eso no lo llamamos vector, porque el vector está fijo en el tiempo. El fasor no, el fasor está fijo, pero en la frecuencia. Es en otra escala, otra de referencia. Pero igualmente a nosotros lo que nos interesa es el dibujo. Vamos a ver una fotografía instantánea de ese fasor. Y la tensión en vacío es la que está señalada como E. Pero cuando se conecta en carga, mira qué es lo que estoy observando en Borne. B. E es la tensión en vacío y B es la tensión cuando he conectado carga. Esto es lo que se quiere ver en esta gráfica. E sería la tensión aquí en vacío y B es la tensión cuando tengo plena carga. Eso se le conoce como regulación y es lo que llamamos, es el producto del efecto desmagnetizante y de la caída interna de la máquina. Por lo tanto, por eso es que nosotros en la central colocamos la tensión de vacío un poco por encima del valor nominal para que cuando tengamos la carga nominal, la tensión esté a los valores requeridos. Entonces, eso es siempre así, si solo si la carga esté dentro del factor de potencia que nosotros tenemos preestablecidos de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted le metió capacitores, si tenemos una carga de tipo capacitivo, que no es lo normal de una industria, pero con bancos de capacitores que se quedan los fines de semana, nosotros podemos tener el efecto contrario, que son sobretensiones en el generador. Entonces ocurre un efecto magnetizante. Y estos son los puntos importantes. Una carga inductiva desmagnetiza, una carga capacitiva magnetiza, produce un flujo que se suma al flujo producto de la excitación principal, produciendo una sobretensión. Entonces, esta gráfica es importante, que se ve muy sencillita,
voltaje en vacío y voltaje en plena carga. Abajo es la corriente de carga, que nosotros lo manejemos. O sea, nosotros vamos a poner al generador a 13.800, si es nuestro caso, 13.800. Pero si se conecta carga, va a pasar a 3.600, 13.600, 13.400. Tenemos más carga, entonces se sigue conectando y bajando la tensión. Por lo tanto, existe un señor válido para la gente que estaba en mantenimiento, porque no se conectó la gente de mantenimiento. Un señor que se llama ABR, regulador automático de tensión, está tomando en cuenta o censando la tensión de salida, y esa tensión de salida es comparada con una tensión de referencia, y esa tensión de referencia, al existir una diferencia entre la tensión de muestra y la tensión de referencia, el regulador actúa sobre la excitación dándole más o menos excitación, más o menor corriente de campo, empieza a hacer su trabajo en la máquina para producir la tensión dentro de la referencia. Este se llama el regulador automático de tensión, y en las centrales eléctricas es un equipo muy, pero muy robusto y sofisticado. En las plantas eléctricas pequeñas es una tarjeta electrónica que no pasa de, digamos, de 30 por 20 centímetros de tamaño. Es un equipo bien interesante, porque es el que nos permite mantener la tensión dentro de los parámetros adecuados. Entonces, en conclusión, si usted le conecta mayor carga al generador, va a disminuir la tensión. Esta disminución de tensión se tiene que compensar con excitación para mantener el valor adecuado. Profesor, cualquier valor de carga solamente produce cambios en la tensión. No, no solamente produce cambios en la tensión. Al conectar carga, hay una caída interna de tensión, producto de la circulación de corriente y producto de la reacción de armadura. Pero adicionalmente, toda circulación de corriente se traduce en una aparición de un par que llamamos par frenante. O sea, aparece un torque contrario al movimiento en el eje de la turbina también. O sea, no importa qué carga usted conecte, si es capacitiva o es inductiva o es de tipo resistivo puro, al aparecer un valor de corriente en circulando por el estator, se produce el famoso par de carga, el famoso par frenante. Entonces es importantísimo conocer sobre esto. Entonces vamos a verlo un poquito en el eje. Me gusta, la acabo de hacer una similitud, agarré un eje de turbina, le tracé una raya negra que ustedes están viendo como similitud en el eje, y vamos a ver un par que está girando en sentido horario, señalado con una flecha verde. Si se me ubican en la turbina, ese par es el par que me proporciona la turbina, y he colocado dos flechitas en sentido contrario. Lógicamente, la turbina está desarrollando un par, ¿verdad? Una potencia que para vencer su propia inercia y para vencer su propio roce y todas las pérdidas de origen mecánico y fricciones y cosas que podemos analizar que ocurren. O sea, tenemos la verde y, digamos, la anaranjada. Entonces, cuando la máquina está en equilibrio, esos dos pares son iguales y la máquina está a 1800 RPM. Hablo de 1800 porque estoy acostumbrado a máquinas de 4 polos y fácilmente digo 1800 o 3600 RPM. Vamos a hablar que está a la velocidad sincrónica. La máquina está a 1800 RPM o 3600, estará a las RPM sincrónicas, y una vez que están las RPM sincrónicas, bueno, está equilibrado. ¿Qué significa que esté equilibrado? Que los pares son iguales. El par desarrollado por la turbina, par motriz, es igual al par contrario, par de carga. En este caso, la única carga que tiene es fricción y roce. O sea, no existe la roja que está ahí. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando el operador pasa el switch
y circula corriente. Al circular corriente, señores, aparece esta roja, que no le he puesto nombre aquí, en el futuro la voy a poner, es la de par de carga. Solamente va a aparecer si hay circulación de corriente en el devanado estatórico. Y al aparecer este señor, estos dos pares, ¿verdad? Son los pares en sentidos contrarios. Uno le llamamos de roce y de inercia, para agruparlos en uno solo. Y este señor, el par de carga. Como se desequilibró el sistema, porque estos dos señores eran igualitos, al ser este más grande que este, entonces tenemos un par frenante y tenemos una desaceleración, por decir una aceleración negativa, es lo que llamamos desaceleración, con el respeto de la física. Y entonces la máquina lo que hace es perder velocidad. Entonces pierde velocidad hasta que nuevamente el torque proporcionado por la turbina es equivalente al torque de roce e inercia y el torque de carga. Sin hacer ningún ajuste. Si el operador no hace ajuste, la máquina baja de 60 Hz, puede ser que baje a 59.8 Hz. Claro, la variación de Hz es muy pequeñita si el aumento no es grande, ¿no? Porque si el aumento es gigantesco, te va a paralizar la máquina. Entonces, bien interesante que todos tenemos que conocer qué sucede cuando la máquina se le conecta carga. Aparece un par en el eje, por lo tanto tenemos que compensar en la turbina. En las máquinas de pequeñas unidades, lo que llamamos autogeneración, de la gente que está en el diplomado actualmente de autogeneración, me hubiese gustado que estuvieran hoy aquí para que escucharan también esto. Entre más veces uno escucha una cosa, se le ocurre más cosas, o sea, llega a una mejor comprensión. Entonces, el eje, en ese eje aparecen estos pares que van a producir el frenado de la turbina y por lo tanto el operador, si lo tiene en condiciones manuales, debe proceder a aumentar el combustible a la turbina gas, el combustible diésel a la turbina diésel, y el gobernador, o también si está en posición manual, el operador tiene que aumentar el flujo de combustible al motor diésel. El sistema encargado de combustible se le llama gobernador. Al sistema encargado de la tensión se le llama regulador de tensión y el otro es gobernador de velocidad. Entonces, tenemos dos subsistemas que nos ayudan a operar la máquina en las condiciones que hemos indicado. Entonces, vuelvo a repasar. A mí me gusta mucho esta parte. Tenemos en el eje de la turbina y un torque proporcionado por la turbina o un motor diésel. En el eje, ese le llamamos par motriz. El par motriz es contrarrestado, por decirlo de alguna forma, por el torque contrario que me produce el roce y la inercia. Aquí la máquina está en vacío y entonces la máquina está equilibrada. El roce y la inercia es vencido solamente por la potencia desarrollada por la turbina. En ese momento debe ser muy pequeño. ¿Qué sucede cuando pasamos el switch y la máquina empieza a tomar carga? Cuando pasa el switch aparece la circulación de corriente I sub A, como hemos comentado anteriormente, y con ese valor de corriente I sub A, ahora aparece el par contrario, el par llamado par frenante, y aparece el par contraelectromotriz. Si no hacemos ninguna acción de respuesta, ese par frenante va a provocar que la máquina pierda velocidad, ¿verdad? Y se estabilice a una nueva condición de operación. Entonces, profesor, ¿y cuál será esa nueva condición de operación? Bueno, si nosotros vamos a algunas gráficas que nosotros hemos visto, antes la máquina estaba trabajando a muy poquita potencia, es como si le incrementáramos potencia por aquí y la máquina empieza a operar en alguno de estos puntos de acuerdo a las condiciones de carga.
Antes esto y esto estaban coincidentes, EDF estaba coincidente, al conectar carga, EDF se desplaza. O sea que aparece este ángulo, aparece todos estos ángulos, aparece esta corriente. Entonces, bien interesante, al aparecer la corriente, aparece la caída de tensión, aparece el par frenante por la circulación de corriente. ¿Qué acciones tomamos? Restablecemos la tensión aumentando la excitación y restablecemos la velocidad, hacemos compensación de velocidad, inyectándole más combustible a la turbina a gas o dándole más combustible al motor diésel que me mueve al generador. Entonces, bien, bien interesante. Entonces, vamos a ver cómo estamos a la hora. Ya ir adelantando un poquito, 9:54, si nos quedan algunos minutos, ¿verdad? Y podemos ir adelantando. Entonces, hasta aquí, digamos, es como operó la máquina en condiciones aisladas. La máquina aquí ha operado en condiciones aisladas, tranquilamente sigue operando de esa forma. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ver este famoso caso. Si ya tenemos que tener un sistema interconectado, como los sistemas interconectados a los que hemos acostumbrado a hablar, si tenemos que conectar dos máquinas en paralelo, eso se tiene que hacer con algunas condiciones especiales. Entonces, lo que llamamos, viene el proceso de interconexión, sincronización y que hemos simplemente hablado en alguna de las clases anteriores. Entonces, vamos a ir tomando en cuenta. Si nosotros tenemos que conectar dos fuentes de tensión, recuerden que hablamos, tenemos que respetar algo para conectar dos fuentes de tensión, como las que vemos aquí. Si vamos a conectar dos generadores en paralelo, o vamos a conectar una fuente A con una fuente B, un sistema 1 con un sistema 2, tenemos que asegurarnos que estos sistemas tengan las tensiones iguales, o sea, que quiere decir que los voltajes sean iguales, o sea, 13.800 y 13.800. Estoy refiriéndome a la amplitud, ¿verdad? Al valor que podemos medir con un voltímetro. Pero recuerden que no solamente tienen que ser iguales en su módulo, sino que tienen que ser iguales en su ángulo, como se ve en la figura que tenemos más abajo. Entonces, si los ángulos son iguales, la tensión es igual, podemos pasar el switch e interconectar ambas redes que se ven en la parte de arriba sin que circule ninguna corriente. Eso es ideal, ¿verdad? Evitar la circulación de corriente es como si nos estuviéramos conectando, ¿verdad? En la máquina y no se diera por enterado que le estamos conectando los dos sistemas. Yo le decía a los alumnos de pregrado que era como si fuéramos en dos carros, ¿verdad? Puede ser dos camionetas Picón, y los dos van a la misma velocidad, y yo colocado en la parte de la camioneta, en ese momento puedo poner el pie en la otra camioneta sin caerme. Entonces puedo engancharme de las dos camionetas agarrados a ambas manos, uno de una camioneta y de la otra, y puedo ir sin ningún problema porque voy a la misma velocidad. Eso es lo que buscamos, se llama enganche, sincronización, y nos permite conectar dos redes. ¿Cuáles son las condiciones para conectar dos redes? Que la corriente y la tensión sean completamente en fase, en módulo y en ángulo, que sean iguales en módulo y en ángulo. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué sucede? Si cumplimos eso a cabalidad, no hay ningún problema. Y es lo que llamamos sincronización y lo que alguna persona, muchos operarios, como te digo, le tienen un poquito miedo a esa operación. Pero en las centrales tenemos equipos que chequean eso. Recuerden que en la clase anterior del sábado hablamos que no solamente era tensión, ángulo, sino era la secuencia, y hablamos un poquito más extenso del proceso de sincronización, de que teníamos que conectar a las dos redes. O sea, cumplíamos las tensiones, las secuencias, lo llevamos a la misma velocidad y pasábamos el switch. Ya hoy, eso lo hablamos la semana pasada, por eso estoy pasando esto un poquito rápido, pero me interesa es que observen esto. ¿Qué sucede después que tenemos interconectados
conectadas las dos redes, los dos generadores, uno del sistema 1, del sistema 2, lo hicimos perfecto, lo hicimos tan bien que no pasa corriente por la impedancia Z que ven en su pantalla, es la que está en el lado superior. Lo hacemos tan bien que no circula corriente ahí. Y una vez que lo tenemos en esa condición, aumentamos la excitación, aumentamos B1. Quiero que observen en sus pantallas que B1 es mayor a B2 y por eso aparece una circulación de corriente. O sea, B1 le está entregando corriente a B2, que es la red 2. Obsérvenlo aquí, al ser un módulo mayor, B1 le entrega a B2. Por lo tanto, la corriente, mira dónde está la corriente ahora. La corriente aparece, que antes no existía, aparece una corriente a 90 grados. Si nosotros queremos observar esto en un osciloscopio, en un oscilograma, vamos a observar esto. Las tensiones están perfectamente en fase. ¿Qué quiere decir perfectamente en fase? Que cuando tienen el máximo, las dos lo tienen al mismo tiempo. Pero simplemente al aumentar la excitación se produce una corriente a 90 grados. En ese momento solamente, señores, estamos entregando Q. Solamente estamos entregando potencia reactiva. Y la entrega de potencia reactiva no me representa el funcionamiento como generador. Para que la máquina sea un generador, debe entregar potencia activa. Y para que una máquina sea un motor, debe consumir potencia activa. Esa es la definición conceptual. O sea, una máquina, para que funcione como motor, consume potencia activa. Y para que funcione como generador, debe entregar potencia activa. Muy, pero muy interesante este concepto. Entonces, ¿eso, profesor, será un motor o un generador? No, eso es lo que conocemos como condensador síncrono. En este momento la máquina está operando como condensador síncrono, un concepto bien interesante. Los invito a profundizar también sobre ese concepto, sobre el condensador síncrono. A veces tenemos máquinas, antes era muy común tener unas máquinas rotativas para mejorar el factor de potencia. Entonces este es un condensador variable que colocábamos en máquinas, se utilizaba mucho en papeleras, en máquinas papeleras en vieja data, y teníamos un generador trabajando en estas condiciones solamente para compensar reactivo. Este concepto se está utilizando hoy actualmente en los generadores eólicos. Cuando tenemos los generadores eólicos muy utilizados en Italia, tenemos parques eólicos y de dónde sacamos la energía reactiva en un parque eólico que hemos utilizado, en vez de generadores sincrónicos, hemos utilizado generadores asíncronos. Mucha atención. Cuando utilizamos generadores asíncronos, no tenemos la excitación y esto nos permite tener aerogeneradores mucho más económicos y muchos más livianos porque no tenemos la necesidad de ponerle el conjunto o el generador excitatriz. Al ser más liviano, es menos costoso. Pero el generador asíncrono requiere que le demos algo muy importante, que es la potencia reactiva que él mismo no puede producir. Y al entregar esta potencia reactiva, la necesidad de entregar esta potencia reactiva, quiero decir, necesitamos generarla en alguna parte. Entonces, en estas aplicaciones se suele utilizar un generador sincrónico, un generador diésel, que nos proporciona toda la potencia reactiva necesaria por la red trabajando de esta forma. Me dirían, pues, profesor, y usted no, de esa forma no estaríamos igualmente utilizando la contaminación al ambiente. Sí es cierto, pero nosotros necesitamos un 5% de potencia tal vez reactiva para poder lograr los resultados que tenemos con la generación eólica. Esta es una forma y es bien interesante. Entonces, recapitulando, lo que quiero decir es que esta forma de operación de condensador síncrono tiene algunas aplicaciones que me gustaría que, si les gusta el tema, que profundizaran y tal vez comentáramos a futuro en el foro. Entonces, aquí la máquina que ustedes están viendo, están las dos conectadas y ninguna es un generador
ni ninguna es un motor. ¿Por qué? Porque están equilibradas perfectamente y la corriente es cero. Pero en el momento que una de ellas se le aumenta la tensión, es la gráfica que estamos observando. Se le aumenta la excitación, aumenta la tensión, aparece la corriente. Al aparecer la corriente, aparece el par frenante que hablamos anteriormente. El operador ajusta la velocidad y la mantiene en equilibrio perfecto para mantener solamente las condiciones que estamos viendo en pantalla y aparece esa Q. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente tenemos entrega de potencia reactiva. Y aquí mi amigo invisible me dice, profesor, y entonces, ¿cómo hacemos para que ese generador le entregue potencia a la otra red? Bueno, para que le entregue potencia a la otra red, bueno, básicamente yo lo que tengo que hacer es aumentar el flujo de combustible. Entonces, vamos a ver el aumento de flujo de combustible. Si aumentamos el flujo de combustible, ¿qué sucede? B sub 1, como está aquí, observamos, y quiero, antes de hablar de eso, ¿qué sucede si las máquinas tienen diferente ángulo? Si la máquina tiene diferente ángulo, también aparece circulación de corriente aquí. Y eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros aumentamos la potencia en el eje de la máquina. Cuando nosotros aumentemos la excitación, el flujo de combustible, cuando aumentemos el flujo de combustible, B sub 1 se va a adelantar con respecto a B sub 2 hasta un momento en que él llegue y se estabiliza nuevamente. Y supongamos que es ese momento que estamos viendo en pantalla. Entonces, al B sub 1 ser mayor que B sub 2 en ángulo, no estar en fase, B sub 1 se desplazó, debería haber dicho, B sub 1 se desplazó, tiene un mayor ángulo que B sub 2, se desplazó tantos grados, empieza a haber un flujo de corriente simplemente por el desplazamiento en ángulo. Esta corriente es potencia activa que puedo estar entregando. Vamos a ir viendo. Simplemente, si el ángulo es el mismo, perdón, si el módulo es el mismo, la diferencia de ángulo se produce una tensión, una circulación de corriente porque aparece una tensión diferencial en nuestra hipotética Z que está aquí en la parte de arriba de las dos líneas, está en esta hipotética Z que estaría donde estoy señalando el mouse y aparecería la circulación de corriente. Entonces, bueno, seguimos aquí. Voy unas atrás, otra vez. Entonces, quiero que quede claro? Para aumentar la potencia activa, tengo que aumentar la potencia en el eje, lo vimos anteriormente, y se produce el desplazamiento de este ángulo B sub 1 con respecto a B sub 2, y esa es la diferencia, se está entregando en potencia activa. Entonces, bien, ¿cómo hago para que la máquina entregue potencia activa? Bueno, aumenta el flujo de combustible a la turbina. Y ocurre un desplazamiento y ocurre. Entonces, el sistema de interconexión, ¿cómo hacemos para que el flujo vaya de un sitio a otro? Bueno, nosotros tenemos que controlar tanto la potencia activa como la potencia reactiva y producir los valores que nosotros deseamos entregar. Recuerden que la carga está conectada. Vamos a ver si puedo quitar los letreros de sincronización. Los dos sistemas están conectados, los dos sistemas están interconectados. Esto lo tenemos que ya ver en detalle cuando estemos en la operación. ¿Qué sucede si aumenta la carga de un lado? Yo puedo, supongamos que aquí se incrementa la carga, la corriente que debería ser suplida por los dos, yo también puedo hacer que uno solo de ellos la pueda suplir. Simplemente haciendo juegos en la potencia, haciendo juego en el ajuste que tenemos. Entonces, vamos recapitulando
¿qué aprendimos o de qué hablamos el día de hoy? Que una vez que la máquina hemos sincronizado, tenemos que ir ajustando de acuerdo al comportamiento de la máquina, y cualquier circulación de corriente me va a producir un par frenante, y cualquier par frenante tengo que ser compensado con la inyección de combustible, porque si no estaría bajando de frecuencia. Y posteriormente, si usted quiere entregar potencia reactiva, tiene que trabajar sobre la excitación. Ya vamos a ir viendo una gráfica que aquí la máquina, por donde empezamos, si usted aumenta EDF, la máquina tiene que volverse a estabilizar al determinado valor de potencia. Voy a ir a una gráfica más atrás de la semana pasada que estuvimos hablando. Hablamos de la curva de la semana pasada para entrar en un recordatorio. Esto es de lo que le estoy hablando. Si usted aumenta la excitación, observen aquí, aumentamos la excitación, que lo hablamos la semana pasada. Al aumentar la excitación, aumenta el par entre los dos, entre E del generador y B de referencia, y se tiene que cerrar el ángulo, porque usted no ha incrementado la potencia, o sea, no ha incrementado la potencia suministrada a través del combustible. Entonces, la máquina lo que hace es esto. Mira cómo se estabiliza entre la posición 1 y la posición 2. Y vea qué sucedió. Mira cómo Q en la gráfica izquierda es pequeña, y miren cómo Q es en la gráfica de mano derecha, un poco más grande. O sea, profesor, con el incremento de excitación se incrementa Q. Sí, es lo que estoy tratando de decir, y lo he dicho desde la semana pasada y estamos trabajando sobre eso. ¿Cómo hago para incrementar P? Bueno, para incrementar P, tiene que incrementar el flujo de combustible. P está relacionado aquí, como lo vemos aquí. P está relacionado en este segmento. Si usted quiere aumentar P, tiene que incrementar el flujo de combustible. Aquí vemos un incremento de P en esta gráfica, ¿verdad? La máquina estaba a un valor de P, usted se le ocurrió aumentar el flujo de combustible. Al aumentar el flujo de combustible, usted no lo percibe, pero eso ocurre. La turbina se incrementa de velocidad, se desplaza con respecto al de referencia, usted no lo percibe, ella llega a ese punto y se produce una cosa muy interesante que lo estudiamos en estabilidad, que es el penduleo. Ella hace la ecuación del péndulo que veíamos en física, ella pendulea y se estabiliza en la nueva velocidad. O sea, ella aumentó de 1800, sí, se puso en 1805 de repente, empezó en 1804, 1803, pasó y se volvió entre 1800, hace una oscilación pequeñita y se estabiliza nuevamente por cambios en la potencia activa y entregando esa potencia a la carga. Es bien interesante, es bien bonito esta parte. Observenlo aquí en la gráfica, un aumento de P. Mira dónde se estableció su G ahora. Miren cómo Q antes era bastante, ahora disminuyó Q porque cambió el ángulo, pero ¿qué aumentó? P. Qué interesante, aumentó P. Profesor, ¿y qué tengo que hacer para mantener la misma Q que estábamos entregando antes? Aumenta la excitación y la máquina, como usted no ha cambiado P, se mantiene en esta línea y la máquina vuelve a esa posición. Entonces, eso es bien, pero bien interesante. Los invito a que en esta semana lo compartamos y compartamos las preguntas en el foro chat. Y digamos, eso es lo que le quería conversar el día de hoy, ya hablando cómo funciona el generador, y la semana que viene vamos cerrando ya lo que es el generador. Quedo abierta a la ronda de participación, ronda de preguntas, de comentarios, como ustedes quieran llamar. Este video es impersonal, vamos a
Tengo que copiárselo para mandárselo a través de la red. Comenten, ya es tiempo que yo descanse. La voz. Voy a leerlo. Ajá. Pregunta de Kevin, muy interesante. Profesor, ¿la turbina se dispara por protección para no crear daño? Sí, la turbina generalmente está limitada a las primeras que deben operar o protecciones primarias, es las protecciones eléctricas. Si tenemos una sobrecarga, lo primero que debe operar es la protección eléctrica, la 50, 51. 50 y 51 son los nombres que le damos a la protección de acuerdo al estándar americano, American ANSI. 50 protección instantánea, 51 protección temporizada. Entonces estamos hablando de 50 y 51 que son los valores normalizados que tenemos. Entonces, alguien en la oficina que me está haciendo señas, pero no importa, 50 y 51 son los valores normalizados de disparo. Entonces, primero opera la protección eléctrica. Si no llegara a operar la protección eléctrica, mira lo que va a suceder. Va a actuar las protecciones del generador. Y la protección del generador puede parar la máquina. Puede parar la máquina. No, este bolsito. Entonces puede parar la máquina tranquilamente. Las protecciones, en resumidas cuentas, la protección eléctrica va adelantada de la protección mecánica. Si la máquina entra en condiciones de sobrecarga, lo vamos a saber por temperatura, va a haber disparos por temperatura, tenemos cómo controlarlo. Entonces, cuando hablamos en el módulo pasado, que tú no estabas, pero que vas a empezar a ver también, en el módulo pasado hablamos de las protecciones que tenía el motor para este tipo de condiciones, ¿verdad? Y hay muchas protecciones que son complementarias. Como te cuento, primero la eléctrica y después la protección mecánica. Parar la turbina sería lo último. Yo primero despejaría la turbina en caso de sobrecarga eléctrica, y la turbina queda funcionando en vacío y ella después la puedo volver a conectar. ¿Qué sucede? Que si, Kevin, se me para la turbina, ya yo no puedo operar esa turbina, tengo que esperar que esa turbina se detenga totalmente, ¿verdad? Y bueno, ya en nuestro caso, sería una conexión de emergencia que le daríamos reencendido a esa turbina. En nuestro caso, en nuestra planta, lo que hacemos es irnos a la unidad que estaba disponible a arrancar esa unidad. Kevin, también el arranque de una turbina dura unos varios minutos. En las mías, que son, bueno, no son mías, quisiera yo que fueran mías, pero duran 17, en el mejor de los casos dura 17 minutos. Yo tengo arranques de 19, 20 minutos, 17 minutos. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la diferencia máxima de voltaje? Mira, no, para interconectar los generadores no deberíamos tener diferencia de voltaje. Son pequeñitas las diferencias de voltaje. Eso lo va a hacer el sincronizador. Antes hacíamos mediciones y utilizábamos el método de las 3 lámparas, el método empírico que yo he tenido que utilizar algunas veces en trabajos de campo. Pero el sincronizador no te va a permitir sincronizar la máquina, valga la redundancia, si las tensiones no son iguales. El módulo de sincronización, él está capacitado para chequear las tensiones y chequear la secuencia y chequear la frecuencia. Y aunque tú le pases el switch, digamos de forma manual, él no te va a permitir la sincronización. Entonces, si nos recuerda que el sincronoscopio, un reloj, también la forma visual, lo podemos ver en la computadora, lo podemos ver en un reloj, y cuando el reloj está justamente a las 12, en ese momento debemos pasar el switch. Si yo veo que el sincronizador está, pero él tiene unos determinados permisivos, él está dando vueltas, si está dando
vueltas muy rápido, yo le digo a la unidad al operador de la unidad que está sincronizando, mira, disminuye la velocidad, aumenta la velocidad, y la agujita va cambiando de sentido y se va poniendo lenta. Cuando se pone lenta, lo suficientemente lenta, es que las velocidades se están pareciendo. Si las velocidades son iguales, te va a quedar abierto el ángulo. Si das la unidad que está sincronizando, es la teoría que la pongas un poquito más rápida, ella va lentamente y cuando pasas justamente a las 12, tú en ese momento pasas el switch. Si no están dadas las condiciones, aún pasando el switch, el sincronizador no te da los permisivos. Eso sería condiciones de sincronismo, ¿no, ingeniero? Condiciones de sincronismo, sí, exacto. Mira, aquí tenemos, dicen que si existe una nueva tecnología que el generador al momento de arranque se convierte en motor de arranque y en el momento ya de generar carga se convierte en generador. Bueno, Kevin, no es una nueva tecnología, es que se está utilizando mucho eso. El motor sincrónico no tiene par de arranque. Siempre requiere que lo lleves a la velocidad sincrónica para que él pueda operar. Pero el motor de inducción sí tiene par de arranque. El motor de inducción sí tiene par de arranque. Y entonces, ¿por qué te digo esto, profesor? Pero no me está resolviendo la pregunta. Bueno, si yo al generador le coloco una jaula de ardilla, que es el motor de inducción, ¿qué significa? Que donde están los polos, ahorita déjame ver si tenemos una imagen de un polo aquí en esta presentación, creo que en las primeras presentaciones, hay la imagen del polo, vamos a ir un poquito, disculpen todo, que estoy pasando láminas rápidamente. Esto lo vimos la semana pasada, pero creo que en las primeras clases del generador. Aquí, fíjate, aquí vemos esto que fue cuando estábamos hablando de la autoexcitación. Vamos a ver si vemos mejor cita. Ok, aquí tenemos 4 polos, ¿verdad? Esta máquina construida así no arranca por sí sola, pero si yo aquí le coloco donde estoy señalando, le coloco unas barras como si fuera un motor de inducción, lo hago constructivamente, le coloco unas barras aquí, esa máquina tiene par de arranque y ese devanado que se le coloca ahí arriba se le llama devanado amortiguador. Nosotros lo conocemos como devanado amortiguador. Le llamamos aquí, si está la barra, le llamamos devanado amortiguador. Ese devanado amortiguador te permite el arranque como si fuera motor de inducción. Aquí estamos viendo los polos. O sea, ¿qué quiero decir? Que encima de ella existiera una jaula. ¿Ves esto? ¿Ves esta rayita? Si yo hago esto, este es preciso, ¿verdad? No sé si lo ves, Kevin, puedes comentarme. ¿Ves? Unas barras, se le coloca este anillo aquí. Las barras están fundidas en la masa polar, o sea, tenemos unas pequeñas hendiduras fundidas ahí en la masa polar. Entonces, esa máquina construida así puede arrancar como motor de inducción. Entonces, ¿qué se le hace? Se le mete un variador de frecuencia, un arrancador, lo que conocemos como un arrancador suave, se conecta a la red y la máquina arranca por sí misma, arranca por sí sola a través del devanado amortiguador, devanado de arranque, jaula de ardilla, como queremos llamarlo, los que conocemos esto podemos llamarlo de varias formas, dado que conoces el principio de funcionamiento. Entonces la máquina gira muy cerca a la velocidad sincrónica y simplemente después es pasar el switch y la máquina se sincroniza automáticamente. ¿Qué sucede? Los generadores centrales construidas con esta tecnología, en caso de tener el famoso blackout, salida en negro, todo negro, ¿verdad? Cuando tenemos
no tienen capacidad de arranque por sí mismos, pues. Ellos necesitan obligatoriamente tener energía para poder arrancar. Ventaja que tienen las unidades de generación, como la que hemos estudiado en el curso, que aquí tienen un motor diésel para que la turbina arranque por cuenta propia. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Si hay una tecnología, se utiliza la máquina de esa forma, una máquina que está construida con un devanado amortiguador o devanado de arranque o jaula de ardilla y te permite ser arrancada a través de un variador de frecuencia. Vamos a ver, digamos, sigamos por donde estábamos y ya estamos. Voy viendo cualquier otra pregunta. Tenemos, aprovechen que las preguntas son gratis. Ingeniero, una consultita. En el proceso de sincronización, cuando yo voy a colocar dos generadores en paralelo, voy a transferirle carga de uno al otro, en el caso de esa maniobra operativa. Hay algunas unidades que cuentan con el reparto de carga activa y reactiva también, ¿no? ¿Algunas unidades? ¿No te escuché? Algunas unidades ya viene incorporado también el reparto de carga activa y reactiva también, ¿no? Oh, tú sabes, sí, pero es en el segundo paso. Tú sincronizas y el primer paso que tiene el módulo es la sincronización. Una vez que ella se sincroniza, ¿verdad? La máquina queda en esa condición y después tú le puedes decir, suminístrame tan solo 5 megavatios y enseguida ella se estabiliza en 5 megavatios. Y las otras máquinas empiezan a regularse para compensar. Eso lo voy a explicar en operaciones, en la parte de operaciones. Eso es un módulo que te lo voy a adelantar. El sistema tiene dos ajustes. Tú en tu planta tienes un ajuste que dice sincrónico y un ajuste que dice drop. ¿Te acuerdas? Sí, Si sí. nosotros ajustamos con el drop, ella se empieza a repartir la carga. Sí, Y, perfecto. Va a estar emocionante, ¿no? ajá, y podemos hacer que tú lo vas a hacer como tú quieras. O sea, tú puedes programar que ella se repartan la carga como tú quieras. Tú puedes poner una más cargada que la otra a través del drop. Cuando estemos hablando del drop, les voy a mostrar algo bien interesante. ¿Por qué tenemos que ajustar el drop? Porque al ajustar el drop te permite que se reparta la carga y si tú no ajustas el drop, tienes infinitas soluciones matemáticas que satisfacen eso. Entonces empieza la máquina a tener una inestabilidad, las máquinas empiezan a hacer, Pelearse. ajá, a hacer una sube, la otra baja, una sube y no logran un principio porque no hemos ajustado el drop. Eso es algo bien importante. Así es. Cónchale, hoy creo que no se conectó, bueno, no se conectó Luis, estoy viendo el amigo de Argentina, hubo algunas personas que no pudieron conectarse. Igual yo tengo muchos problemas de conexión a veces. Ah, no, Luis, discúlpame Luis, si está en línea, pero ya extrañaba a Luis, no se conectó. Ah, está Armando, interesante, gracias Armando por asistir. Armando se está incorporando al mantenimiento de sistemas de autogeneración. No sé si cuánto pude escuchar. Me faltó Boris, me falta, hay una persona de México que es muy complicada, tiene muchas complicaciones para conectarse, lo atiendo fuera de línea. Me faltaron las chicas, hoy tuvimos presencia de puros hombres, las chicas que amenizan el grupo, la de Margarita. Margarita, para los que no conocen la parte aquí donde hay playa, ella siempre comenta, después me llama. La voy a llamar después a ver qué le pasó. Se me desaparecieron unos de repente. Adelante. El que quiera, abre su micrófono, por favor. Se me cayó, que estaba el de generación. Armando, puedes hablar si deseas, si puede. Aprovechemos para compartir nosotros y estrechar nuestros lazos de amistad. Yo sé que cuando vaya a Bolivia,
Tengo ya muchos amigos ya. Cónchale, como que se silenciaron hoy. Adelante, adelante, adelante. No quieren hablar, Milka, no quieren hablar. Manuel, no quieren hablar. Nadie Manuel Bien, es bien, bien. Adelante, dinero. Te escucho, Manuel. Mira, que los demás compañeros no quieren hablar. Tú eres el único que Ah, deben estar ocupaditos. tiene miedo escénico. Ok, bueno, señores, si no, ya vamos despidiendo por el día de hoy. Recuerden que vamos a trabajar sobre el chat, sobre estas preguntas. Tienen una lectura de un documento que les envié. Eh, Déjame repasarle el documento y cualquier cosa nos comenta. Armando, si quieres decir algo, sé que tienes abierto, tienes las opciones. Igual la gente no se desespere si los que están nuevos con el Zoom y todo eso, todos somos comprensivos y yo sé que poco a poco van agarrando. Y a mí no me importa repetir todas las veces que sea necesario, siempre y cuando ustedes lo entiendan. No me molestan las preguntas, al contrario, me agradan las preguntas. Si yo no me las sé, seguramente entre todos de la sala nos las podemos conversar y lograr. Igualmente, a veces uno cree que entendió la pregunta, pero a veces no la entendió y uno responde una cosa que no tiene nada que ver porque es diferente cuando tenemos en la presencia online que la presencia que tú le ves las caras a las personas. Entonces, los invito a hacerme cualquier comentario, qué le pareció la clase de hoy, aunque sea en el chat, si le pareció buena la clase, pongan 7, 7, 7, 7, que 7 generalmente son números que utilizamos para las claves en chat. No quiero que dejen la oportunidad de revisar la app que estoy promocionando, que nos permite ganar dinero. En el futuro voy a hacer muchas cosas con la app. Vamos lento porque, como te digo, tengo varias ocupaciones en la planta, la clase. Siempre estamos buscando algo innovador para satisfacerlos a ustedes a nivel internacional, ya que ahora no puedo viajar hasta que no sea ¿cómo se dice? Se resuelva lo de la pandemia. Bueno, tengo contacto, digamos, internacionalmente con ustedes. Me agrada conectarme con ustedes y sentirme útil en esto, ¿no? Sentirme útil con ustedes. Aquí estamos. Kevin ya empieza a colocarlo aquí. Excelente. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Estás en tu primera clase por el Zoom. Vas a tener muchas clases por el Zoom y vas a compartir con este grupo de personas de centrales eléctricas. Ya este diplomado en este año se abrió 3 veces y eso es el grupo. No pueden ser grupos numerosos porque no, pero generalmente tenemos de 10 personas, llegamos a 12 personas en algunos momentos. Es interesante, no pueden ser tan numerosos porque no los puedo atender tanto, pero se abrió 3 veces en el año y fue todo un éxito esto de 3 veces este año, el de centrales. Y el de mantenimiento que lo estamos desarrollando, en el cual forma parte Armando, va a ser también todo un éxito. Estamos muy bien ahí, estamos compartiendo con el ingeniero Luciano Rea, especialista en la parte de motores diésel y motores de gasolina. Él viene de Fiat, trabajó con Fiat y muy interesante, muy ameno escuchar conversación con él. Igual cada quien tiene su estilo, tenemos estilos diferentes, ¿verdad? Pero es importante Profe, los conceptos. Cuéntalo. profe César, bueno, estaba un poco, salí un rato a tomar datos en la parte de, ¿podrías, por favor, repetir el diagrama de capabilidad del generador? Ok, ¿cómo no? Este,
¿Ya te Así apareció? es, por favor. Ajá. Ok. Este es el diagrama típico, un ejercicio práctico visual podemos hacer con este diagrama típico. La primera que dice límite de potencia del motor, potencia motor negra, ¿verdad? Es lo que se refiere a la capacidad de la turbina, a la capacidad del motor diésel, si estuvieras aquí. Fíjate, en esta gráfica es muy interesante, se interpreta que tenemos una línea negra de 2000 kilovatios que me puede entregar. El motor entrega es potencia activa, torque en el eje y omega, velocidad angular, que la podemos trasladar a RPM. Recuerden que la velocidad angular se mide en revoluciones, en ángulo, y la podemos trasladar en RPM. Entonces, lo que entrega un motor realmente no entrega potencia activa ni reactiva, solamente entrega potencia activa. Por eso es que es una línea recta en la zona de 2000. Si nosotros superamos esa zona, observa que el generador sí lo puede dar, que es la línea azul. Y eso es común. Nosotros podemos tener una turbina. Yo en mi caso, en las que tengo en planta, el generador es de 26 megavatios y la turbina es de 20. O sea, yo estoy perdiendo 6 megavatios porque fue el acoplamiento que nos entregaron. General nos entregó con un generador que en condiciones límites puede entregar hasta 26 megavatios, cosa que no voy a poder sacar porque las turbinas son de 20 megavatios. En sus condiciones límites llegarían a 22 megavatios, un 10% por encima. O sea que no, y nueva, esa sería su condición límite nueva. Cuando las máquinas son viejas para los nuevos, ella va perdiendo su eficiencia y entonces no, a veces no podemos sacarle los 20 megavatios. Todas mis unidades le podemos sacar 20 megavatios menos a una, que le llegamos a 19. Y en 19 ya entra en control de temperatura, bueno, y bueno, a 19 es que le podemos sacar lo máximo. Pero para no desviarme del tema y la pregunta, es que es esa línea negra que tenemos aquí, o sea que yo la máquina tiene que estar operando por donde están los puntos azules, por dentro de esa línea. Ok, primer caso. Segundo caso, línea azul al lado derecho de su pantalla, llega casi hasta 2500. Ese es el límite de corriente que puede circular por el estator de la máquina, que puede circular por la armadura. Es un límite de valor de corriente ISUA, lo que llamamos corriente ISUA, la corriente de fase, lo que ve el operador ahí. No podemos poner la máquina a operar, valga la redundancia, vamos a pararnos aquí. Supongamos, podemos dar 2300 kilovatios. No, señores, no podemos dar 2300 kilovatios porque está por encima de la potencia de 2000 kilovatios. Pero supongamos que no existiera este límite. Entonces, y que nosotros podemos seguirnos por aquí y poder operar en 2500. Observen, si usted opera en 2500 y 500 kVA, kVAR, 500 kVA está por fuera. Pero si usted en la misma línea de 500 kVA está funcionando en 2200, observa aquí, 2200 y 500 kVA, estás dentro de la línea y la máquina puede operar tranquilamente ahí. Ella no se va a dañar, no hay ningún problema que la máquina funcione en ese punto. Lógicamente, no hay problema porque dije que estoy eliminando este límite. Supongamos que el límite no fuera la turbina, porque esta máquina que tiene graficada aquí no puede operar ahí por límites de potencia de la turbina. Pero supongamos que esto no existe. Al suponer que esto no existe, ese límite ahí, la máquina puede operar tranquilamente aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Si ella está operando dentro de la curva, está bien. Si opera fuera de la curva, está mal. Ok, entonces, límite de potencia de la unidad, potencia activa 2000. La azul es la potencia producto de la circulación de corriente en ISUA. No podemos operar esta semicircunferencia azul. Después viene la roja.
La roja, como dice, límite de corriente de campo. Eso significa la tensión. Este punto está relacionado con la máxima tensión que ve el operador. Por lo tanto, no debe superar este punto, esta semicircunferencia en rojo. Si tú superas eso, se estaría dañando es la armadura. El que se está dañando es el rotor y es la corriente de excitación en la cual estás superando el límite. Si la máquina, para que la máquina funcione a 2000 kilovatios, 2000 kVAR y 2000 kilovatios, no, estás por fuera de la curva. Profesor, pero yo la tengo en 1500 kilovatios, ajá, y 2000, 1500 y 2000 está fuera de la curva. Lo observan que están fuera de la curva, no puedes operar ahí. Y la rectica, la línea recta punteada representa el factor de potencia, el factor de potencia de la máquina. Tiene que ver también con la estabilidad que estuvimos hablando anteriormente. Mira que este es el factor de potencia de la máquina. Observen que el fabricante me da el factor de potencia nominal. Muchos operadores, ellos quieren estar siempre aquí alrededor de este punto, como lo vemos aquí. Y les preocupa trabajar fuera de esos puntos muy cerca del factor de potencia nominal. Señores, no hay problema siempre y cuando usted esté dentro de estos límites. Miren cuáles son los límites. El verde, el azul, que en este caso nunca se va a dar. Es más, yo podía mover el azul aquí, un límite anterior. Había una forma de... había unas herramientas donde hacíamos una figurita. Bueno, aquí, si yo podría establecer un límite de potencia más adelante, supongamos aquí que establezco un límite de potencia en 2300, tendríamos que la máquina pudiera operar hasta 2300 siempre y cuando no supere el límite azul. ¿Me explico? Si yo me pongo aquí en 2300, yo puedo operar en 2300 con 500, 2300 con 1000, 2300 con 1500 kVA no pudiera operar porque estoy fuera del límite azul. Lógicamente, en este caso lo estoy dando como ejemplo porque no puedo operar ahí porque estoy superando los 2000 kilovatios que se ven aquí. No sé si me expliqué. Comenta, Mirka. Sí, profe, gracias, gracias. Ok, bueno, entonces, señores, ya tengo que ir a tomarme una agüita. Ya he hablado, parezco un monólogo de tanto que hemos hablado. Entonces ya les voy a dar la palabra es para despedirnos ya, esperando que la clase de hoy fuese de su agrado. Y bueno, nos vemos el próximo sábado como siempre y por conexión hoy, desde hoy en la semana por el chat. Señores, aprovechen el chat, pregunten por el chat para nosotros poder, ¿cómo te digo?, responder sus preguntas. Y igualmente recuerden que estamos siempre atentos trabajando para ustedes. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Bueno, y gracias a Reinaldo nuevamente. De repente no me está escuchando, pero es importante resaltar el apoyo de Reinaldo allá, es nuestro hosting en Panamá y siempre conectado los sábados. Igualmente, gracias a todas las personas que asisten por tomarse este tiempo para participar y ser multiplicadores del conocimiento, porque una de las cosas que quiero es que no se queden con el conocimiento, multiplíquenlo, enseñen, enseñen y enseñen. Gracias por su atención y bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao, profe, gracias.